El cultivo de tejidos vegetales in vitro permite trabajar en condiciones de asepsia y controlar factores como la humedad y la temperatura que influyen en el crecimiento de los explantes, obteniendo plantas sanas listas para su trasplante. El camote es una planta tropical americana propagada principalmente de manera sexual mediante esquejes, meristemos y raíces con brotes. En Carolina del Norte es el cultivo más importante con una producción anual de 1.500 millones de libras, generando 300 millones de dólares. La Universidad Estatal impulsa un programa de investigación enfocado en la propagación, mejoramiento genético, manejo y sanidad del cultivo. Una de sus estrategias principales es obtener plantas libres de virus mediante la extracción de meristemas axilares y su propagación in vitro. Durante esta práctica se evaluó la capacidad regenerativa de distintos tipos de explantes de camote bajo condiciones in vitro. Se consideraron diferentes factores tales como el tipo de explante, el medio de cultivo, la contaminación por hongos y la respuesta morfológica, es decir, los enraizamiento, la formación de callo, hojas, etc. Y bueno, en este proyecto nos enfocamos en justificar por qué decidimos comprar distintos tipos de explantes. Lo que buscamos es determinar cuál de ellos tiene mejor eficiencia para propagarse en condiciones in vitro. Y bueno, porque si logramos identificar el explante más eficiente, podemos aplicar ese conocimiento para mejorar los sistemas de propagación vegetal, especialmente en cultivos comerciales o en programas de conservación donde se necesita más material libre de enfermedades. En cuanto a la hipótesis que formulamos, partimos de la idea de que el tipo de explante sí tiene un efecto importante. Creemos que influye directamente en aspectos como la supervivencia, la formación de brotes, raíces y callo, y ese efecto puede variar según el origen del explante, si viene de una planta cultivada in vitro o directamente de campo, y también del tipo de tejido que se use, como brotes, tubérculos o meristemos. Con esto en mente, construimos toda la estructura del experimento para validar esa hipótesis con observaciones reales. Y bueno, nuestro objetivo general fue establecer un protocolo de micropropagación para camote amarillo, evaluando distintos tipos de explantes para ver cuál ofrece mejores resultados. Y esto nos permitió tener un punto de partida sólido para aplicar estas técnicas en ambientes controlados y sistemas de producción más eficientes, como ya lo habíamos mencionado. Y para lograrlo nos enfocamos en tres objetivos específicos. El primero, comparar las tasas de supervivencia entre los distintos explantes, ya que no todos responden igual en un cultivo in vitro. Después evaluamos la morfogénesis, es decir, cómo se desarrollan las estructuras. Y por último, identificamos las ventajas o desventajas fisiológicas que presenta cada tipo de tejido, lo que nos ayuda a entender mejor cuál es más viable según su origen. En conjunto, estos objetivos nos guiaron durante todo el experimento y nos permitieron hacer un análisis más completo. Se evaluaron 5 tipos de explantes, tanto in vitro como ex vitro, para comparar su respuesta en condiciones de cultivo controladas. El primero fue el brote axilar in vitro, obtenido a partir de plantas mantenidas en condiciones de laboratorio. Se seleccionó por su alto potencial de regeneración y bajo nivel de contaminación. El segundo fue el brote con tubérculo ex vitro, proveniente de plantas cultivadas en campo o vivero, incluyendo la parte del tubérculo. Esto permitió observar si el tejido de reserva influía en el desarrollo. El tercero fue el meristemo de brote lateral ex vitro, un tejido muy joven y activo, ideal para la regeneración, aunque más delicado en su manipulación. Su ventaja es el bajo riesgo de contaminación endógena. El cuarto fue el brote de tubérculo ex vitro, similar al anterior pero proveniente directamente del tubérculo, sin incluir tejido de reserva. Su evaluación buscó comparar respuestas con y sin meristemo. Y el último fue el brote sin trozo de camote, incorporado después, que este tipo se agregó en una etapa posterior del experimento para evaluar si la ausencia total de tejido de reserva afectaba la regeneración o el crecimiento. En cuanto al medio de cultivo, todos los explantes se cultivaron en el medio MS, suplementado con reguladores de crecimiento vegetal, el BAP y ANA. El benzilaminopurina, una citoquinina que estimula la formación de brotes, y el ácido naftalenacético, una auxina que favorece la formación de raíces. La concentración de estos reguladores se ajustó según el tipo de tejido evaluado para optimizar su desarrollo.
Se siguieron 4 etapas generales, como paso número 1 la preparación del medio de cultivo para brotes, en el cual se calcularon las cantidades exactas para cada uno de los componentes, incluidos los reguladores de crecimiento que usamos, que fueron el PAP y ANA. Posterior a ello se mezclaron medio MS, sacarosa, agar y los reguladores en 250 mililitros, se ajustó el pH a 5.7, se esterilizó en autoclave y por último se vació en cajas Petri dentro de una campana de flujo laminar. Para la obtención de los explantes, se usaron 4 tipos de explantes, fueron desinfectados con alcohol al 96% y después con hipoclorito de sodio al 2% previamente esterilizados. Se sembraron en cajas Petri y se incubaron por 30 días aproximadamente bajo un fotoperiodo de 12 horas. Para la etapa de enraizamiento, las plantas sanas fueron trasplantadas a un nuevo medio con distintas concentraciones de reguladores que favorecían la etapa de enraizamiento. Y por último, se monitoreó diariamente, a excepción de los fines de semana y del periodo vacacional, y se registró el número de raíces, hojas y la tasa de supervivencia. Los resultados que obtuvimos con el brote axilar in vitro fue una tasa de supervivencia del 100%. En el día 6 ya había raíces no visibles. Durante la semana 3, 3 de 5 explantes ya contaban con hojas. Durante la semana 4 ya había formación de callo. Durante la semana 6 se tuvo que hacer un trasplante por la falta de espacio. Las irregularidades que notamos fue que había hojas incompletas y raíces que crecían hacia arriba. El éxito de esto se le puede atribuir a la juventud de los brotes, ya que esto favorece la regeneración. Los resultados que obtuvimos en el explante de brote con tubérculo ex vitro fue una tasa de supervivencia del 0%. Esto debido a que en la semana 1 se detectó hongo blanco en base del tubérculo. El tratamiento que hicimos fue ajo con alcohol, pero este no obtuvo éxito. Como resultado de esto, obtuvimos necrosis y marchitamiento. La omisión de fungicidas comerciales fue clave para la contaminación. En el caso de los explantes de meristemo se obtuvo una tasa de supervivencia del 0%. Esto significa que no presentaron ningún crecimiento. De hecho, presentaron necrosis y esto se podía observar en el oscurecimiento del tejido vegetal. De acuerdo a la literatura, los explantes por meristemo siempre suelen tener una baja supervivencia debido a que cuesta identificar el tejido y asimismo el medio de cultivo con bajas citocinas puede influenciar en esto. En los explantes de brote de tubérculo se obtuvo una tasa de supervivencia del 60%. En la primera semana, 2 de los explantes fueron infectados con hongo. Sin embargo, para evitar la contaminación, se trasplantaron a nuevos medios, los que estaban sanos. En la semana 2 ya se empezó a observar la aparición de raíces y hojas en los brotes supervivientes y no se realizó un cambio de medio como sucedió en los explantes de planta in vitro para evitar alguna contaminación en el cambio. En la semana 6 ya se empezó a ver esta limitación de espacio en las cajas Petri, indicando que la planta ya había crecido según lo esperado. El éxito de estos explantes se asume a la edad joven de los explantes, de los brotes, y también las dos pérdidas por infección se relacionan al origen del explante que fue ex vitro y una desinfección ineficiente como sucedió en el caso de los brotes con tubérculo. Las conclusiones más relevantes obtenidas a partir de la evaluación de los diferentes tipos de explantes fueron las siguientes. Número 1. El explante que mostró los mejores resultados fue el brote axilar in vitro, destacado por su alta tasa de regeneración y menor incidencia de contaminación. También se confirmó que tanto el tipo de explante como su edad fisiológica influyen directamente en la respuesta morfogénica, es decir, en la capacidad del tejido para formar nuevos órganos. También los explantes obtenidos ex vitro resultaron más propensos a la contaminación, especialmente cuando no se utilizaron adecuadamente desinfectantes químicos necesarios para su limpieza. Y por último, este estudio resaltó la necesidad de mejorar las prácticas de desinfección, realizar un monitoreo frecuente del cultivo y aplicar correctamente los reguladores de crecimiento para garantizar un desarrollo exitoso de los explantes. Esta práctica fortaleció nuestras habilidades técnicas y nuestro entendimiento sobre la propagación vegetal.
Aprendimos que incluso un buen protocolo puede fallar si no se dominan los detalles del proceso experimental. La micropropagación es una herramienta útil y poderosa, pero también se exige precisión, análisis constante y la capacidad de adaptación en cada etapa del trabajo. En resumen, elegir el explante adecuado y manejarlo con prácticas cuidadosas es clave para optimizar la propagación in vitro y asegurar resultados consistentes en la micropropagación vegetal.